1 de abril de 1933. Un sábado por la mañana en Berlín. En la Kurfürstendamm, el escaparate de una sastrería judía acaba de ser pintado con la palabra Jude, judío, en letras amarillas, gruesas y torpes. 2 hombres de las SA con sus uniformes marrones custodian la entrada con los brazos cruzados, observando fijamente a cualquiera que se acerque. Una mujer se detiene, duda y se da la vuelta. Luego otra, y otra más. Dentro, el propietario, un hombre que había combatido por Alemania en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, que tenía 2 hijos, que había prendido en su pecho una cruz de hierro y había llorado de alivio cuando terminó la guerra. Permanece detrás del mostrador. Espera. Aún no sabe que pasará años esperando antes de comprender que aquello no era algo que simplemente se pudiera aguantar hasta que pasara. Aquel boicot duró solo un día. La cúpula nazi lo canceló a las 24 horas, inquieta ante la presión económica internacional. Y así, la mayoría de los alemanes regresó a su rutina de sábado. Los mercados abrieron, los niños jugaron, se sirvió café. Y en hogares judíos de toda Alemania, en pisos de Frankfurt, en casas adosadas de Múnich, en apartamentos modestos de Hamburgo, padres y madres se repetían lo mismo. ¿Pasará? Siempre pasa. Ya hemos vivido algo así. Y era cierto, ya lo habían vivido antes. Los judíos alemanes formaban una de las comunidades judías más integradas del mundo. Habían luchado en las guerras de Alemania, ganado sus premios, escrito su literatura, compuesto su música, ejercido su medicina y enseñado en sus universidades. El alemán era su lengua materna. Se consideraban alemanes ante todo. Sus sinagogas estaban construidas al estilo de la arquitectura cívica alemana. Sus hijos acudían a escuelas alemanas. Sus abuelos estaban enterrados en suelo alemán. Y sin embargo, lo que sigue no es la historia de una catástrofe repentina. No hubo una sola mañana en la que todo cambiara. Ninguna ley aislada, ningún discurso concreto, ningún acontecimiento único transformó de la noche a la mañana la vida cotidiana en persecución. Lo que ocurrió con la vida judía en Alemania entre 1933 y 1939 fue algo mucho más insidioso que una explosión súbita. Fue una erosión lenta, un cerco que se estrechaba, una asfixia burocrática ejecutada, formulario a formulario, decreto a decreto, a empleado despedido, tras licencia cancelada. Esta es la historia de cómo se sintió realmente todo aquello. No desde la perspectiva de generales o políticos, no desde salas de conferencias, donde las decisiones se tomaban con fría eficacia, sino desde cocinas, aulas, pasillos escolares, bancos de parque, mesas familiares donde la gente intentaba, con desesperación, con terquedad, con humanidad, convencerse de que la vida normal todavía era posible. No lo era, pero el trayecto desde aquel sábado de abril de 1933 hasta la oscuridad que vino después es un camino que merece comprenderse en toda su profundidad. Porque entender cómo la vida cotidiana se vuelve imposible es la única manera de entender cómo la gente corriente permite que suceda. Así era realmente la vida de los judíos en los primeros años del régimen nazi. Para entender lo que se perdió, primero hay que entender lo que existía. En 1933, la comunidad judía en Alemania sumaba aproximadamente 525.000 personas, menos del 1% de la población total del país. Era una comunidad notable no por su tamaño, sino por su nivel de integración. Durante el siglo anterior, tras la reorganización de la sociedad europea, impulsada por Napoleón, y la lenta liberalización de la vida política alemana, los judíos en Alemania habían avanzado, generación tras generación, desde los márgenes hacia el centro de la sociedad, legalmente emancipados, con movilidad profesional, culturalmente ambiciosos. En los distritos occidentales de Berlín, Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg,
Las familias judías habían construido vidas indistinguibles, en su apariencia exterior, de las de sus vecinos cristianos. Compraban en los mismos mercados, subían a los mismos tranvías, asistían a los mismos conciertos, enviaban a sus hijos a las mismas escuelas. Sus viviendas estaban amuebladas con el mismo cuidado burgués: aparadores de roble macizo, fotografías enmarcadas, ropa de cama cuidadosamente planchada, libros ordenados en estanterías con el orgullo de quienes creían profundamente en la educación como pasaporte a la pertenencia. Esos libros importaban. Los judíos alemanes leían con avidez. Produjeron una proporción desmesurada de los intelectuales, periodistas y artistas del país. Sigmund Freud había transformado la manera en que Occidente entendía la mente humana. Albert Einstein había reescrito las leyes de la física. Heinrich Heine, convertido, complejo, inclasificable, había escrito algunos de los poemas más bellos de la lengua alemana. No eran figuras periféricas, eran centrales en la propia idea que Alemania tenía de sí misma. En las profesiones liberales, la presencia judía era alta y visible. Médicos judíos ejercían en ciudades de todo el país. Abogados judíos llenaban los tribunales. Profesores judíos impartían clase en universidades de Berlín, Frankfurt o Heidelberg. En medicina, derecho y academia, las cifras superaban lo que la simple demografía habría predicho. El resultado de generaciones que habían convertido el aprendizaje en estrategia de supervivencia, y de una comunidad que había encontrado en el éxito profesional el camino más seguro hacia la aceptación social. No todos los judíos alemanes eran prósperos. La comunidad no era monolítica. Había comerciantes acomodados y vendedores ambulantes que apenas sobrevivían. Había judíos completamente laicos que no pisaban una sinagoga desde hacía décadas, y judíos profundamente observantes para quienes el ritmo del sábado y de las festividades religiosas marcaba cada semana. Había sionistas convencidos de que el único futuro posible estaba en una patria judía, y nacionalistas alemanes que creían con la misma firmeza que Alemania era su hogar, y que nada, ni siquiera el antisemitismo creciente, cambiaría eso. Había inmigrantes recientes de Europa del Este, más visibles en su vestimenta y costumbres, y familias asentadas en Alemania desde hacía siglos, capaces de rastrear sus raíces hasta la Edad Media. Esa diversidad era importante, porque significaba que, cuando el régimen nazi empezó a definir quién era judío, no estaba delimitando una comunidad coherente con una política común o unas creencias compartidas. Estaba construyendo una categoría, imponiendo una identidad única a personas cuya única verdadera conexión era la ascendencia. La diversidad que había caracterizado la vida judía en Alemania se volvió irrelevante bajo la legislación racial nazi. Eras lo que el Estado decía que eras. Pero en 1932, en los últimos meses antes de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller, el 30 de enero de 1933, la mayoría de los judíos alemanes contemplaba el movimiento nazi con profunda preocupación, no con terror existencial. Sí, la retórica era virulenta. Sí, las camisas pardas de las SA eran violentas. Sí, los discursos estaban cargados de odio conspirativo. Pero en la República de Weimar los movimientos políticos siempre habían sido extremos. Los comunistas eran extremos. Los nacionalistas eran extremos. Alemania ya había sobrevivido antes al extremismo político. Las instituciones de la República, sus tribunales, su administración pública, su constitución, resistirían. Eso decían personas sensatas. Eso decían personas inteligentes. Eso decían quienes llevaban décadas observando la política europea. Se equivocaban. Y la primera prueba de lo equivocados que estaban no llegó con un pogromo ni con una masacre, sino con algo mucho más silencioso y mucho más duradero. Llegó en forma de papeleo. El proceso comenzó con una ley que la mayoría de la gente fuera de Alemania nunca ha leído. El 7 de abril de 1933,
6 días después de aquel boicot de un solo día, el gobierno nazi aprobó la ley para la restauración de la función pública profesional. El título era deliberadamente anodino, pero su contenido era preciso y quirúrgico. Cualquier funcionario de ascendencia no aria, lo que en la práctica significaba cualquier funcionario con al menos un abuelo judío, debía ser destituido de su cargo. De un plumazo, jueces judíos fueron apartados de los tribunales. Profesores judíos fueron expulsados de las aulas universitarias. Maestros judíos fueron excluidos de las escuelas públicas. Funcionarios judíos desaparecieron de las administraciones municipales. La burocracia, la columna vertebral de la vida institucional alemana, fue purgada de presencia judía con la eficiencia que solo la propia burocracia puede alcanzar. Los despidos no se anunciaron con grandes titulares. Llegaron en cartas, en memorandos, en reuniones discretas donde un jefe de departamento informaba a un empleado con 30 años de servicio de que ya no se requerían sus funciones. La ley contemplaba plazos de notificación, consideraciones sobre pensiones, todas las cortesías administrativas que hacen que una injusticia organizada parezca casi razonable en el momento en que se comunica. Pensemos en lo que eso significaba en la vida cotidiana. Un juez que llevaba 20 años dictando sentencias recibía una carta, vaciaba su escritorio y salía de un edificio en el que había entrado cada mañana durante 2 décadas. Un profesor de química, de filosofía o de historia, que había formado la mente de cientos de estudiantes alemanes. Era informado de que sus clases quedaban canceladas, de que su despacho era necesario, de que la universidad le agradecía sus servicios. Un maestro que había enseñado a leer a niños alemanes se situaba frente a su clase por última vez, sin previo aviso. El mundo profesional se encogió casi de inmediato. La Asociación Médica Alemana comenzó a excluir a los médicos judíos del sistema público de seguro de enfermedad, lo que en la práctica hacía económicamente inviable mantener una consulta general. El Colegio de Abogados empezó a presionar a los letrados judíos. A periodistas judíos se les retiraron las acreditaciones. Actores judíos fueron expulsados de la Cámara de Cultura del Reich, sin cuya afiliación nadie podía trabajar legalmente en el ámbito artístico. En los hogares de toda Alemania, las conversaciones en torno a la mesa cambiaron de tono. Lo que antes eran charlas sobre el trabajo, sobre casos, alumnos, pacientes, artículos, actuaciones, se convirtieron en discusiones sobre qué hacer a continuación. Padres que se habían definido por su profesión durante toda su vida adulta se sentaban en la cocina e intentaban explicar a sus hijos por qué ya no iban a la oficina. Madres calculaban en silencio cuánto tiempo podrían resistir con los ahorros. La cuestión de emigrar surgió por primera vez en muchas familias, y no era una decisión sencilla. Para los más jóvenes, especialmente quienes no tenían raíces tan profundas, quienes poseían habilidades transferibles a otros países, la lógica de marcharse empezaba a imponerse. Miles abandonaron Alemania en 1933. Intelectuales, artistas, científicos, médicos que podían encontrar puestos en el extranjero. Albert Einstein ya estaba en Estados Unidos cuando Hitler fue nombrado canciller y decidió no regresar. Otros le siguieron. A París, a Londres, a Palestina, a Nueva York. Pero la mayoría se quedó. Y las razones para quedarse son fundamentales para entender lo que ocurrió después, porque vistas con la perspectiva del tiempo, pueden parecer ingenuas. No lo eran. Eran humanas. Alemania era su hogar. La lengua era su hogar. Las calles eran su hogar. Las tumbas donde estaban enterrados padres y abuelos eran su hogar. Muchos judíos tenían cónyuges no judíos, vecinos no judíos de 30 años, colegas y amigos que en privado expresaban su vergüenza por lo que estaba sucediendo. La idea de que uno pudiera verse obligado, para siempre, a abandonar todo lo que constituía una vida, no era fácil de aceptar como realidad. La mente se resiste. El corazón se resiste. Y en términos prácticos, ¿a dónde ir? Emigrar requería dinero, contactos,
un país dispuesto a acoger. Muchas naciones no lo estaban. Las cuotas migratorias eran estrictas. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, todos tenían límites. Palestina, bajo mandato británico, también imponía restricciones. El mundo más allá de Alemania no esperaba con los brazos abiertos. Así que la mayoría se quedó y se adaptó. Surgieron nuevas organizaciones profesionales, asociaciones culturales judías, escuelas judías, prensa judía. Si la corriente principal alemana cerraba sus puertas, los judíos crearían sus propias instituciones dentro de esos muros que se estrechaban. Era una respuesta digna y pragmática. También era, aunque aún nadie lo comprendiera del todo, el inicio de una separación forzada que el régimen nazi profundizaría año tras año. Los formularios se multiplicaban. Cada mes aparecían nuevos. Formularios para registrarse, para certificar, para demostrar, para declarar. Los alemanes rellenaban papeles para acreditar quiénes habían sido sus abuelos. Se crearon oficinas específicas para procesar esa documentación. Se contrataron funcionarios específicamente para evaluarla. En un país famoso por su orden administrativo, la maquinaria de la exclusión había encontrado su medio natural. Y 1933 no era más que el principio. En 1934, Alemania parecía, para el observador extranjero superficial, estar estabilizándose. La violencia de los primeros meses había disminuido. Las camisas pardas de las SS eran menos visibles en las calles. Periodistas internacionales escribían con cautela que quizá lo peor de la revolución nazi había quedado atrás. Los gobiernos extranjeros, equilibrando intereses comerciales con preocupaciones morales, optaron por la cooperación antes que por la condena. Los Juegos Olímpicos se celebrarían en Berlín en 1936. Alemania seguía siendo un país con el que el mundo hacía negocios. Para los judíos alemanes, la experiencia de 1934 fue muy distinta. La violencia era, en efecto, menos visible, pero los muros burocráticos no retrocedían, se multiplicaban, se codificaban, se convertían, decreto a decreto, en la propia estructura de la vida cotidiana. En 1934, los niños judíos seguían asistiendo a escuelas alemanas, pero el ambiente de aquellos días había cambiado de manera irreversible. Profesores que antes no prestaban atención a quién en el aula era judío, ahora se encontraban con que la cuestión estaba en todas partes. El currículo había cambiado. La biología racial se convirtió en asignatura, una pseudociencia revestida de verdad oficial, presentada a los niños con gráficos, mediciones y un lenguaje tomado de la ciencia legítima, para disfrazar lo que en realidad era una taxonomía del odio. A los niños se les enseñaba a identificar rasgos faciales, formas de cráneo, linajes. Se les enseñaba que esas características determinaban el valor de una persona, y se les enseñaba del mismo modo que se enseñaban las matemáticas o la gramática, como un hecho incuestionable. ¿Qué significaba sentarse en esa aula siendo un niño judío? Escuchar cómo el profesor explicaba con calma y utilizando el lenguaje de la ciencia que tú valías menos, que tu sangre era una contaminación. Algunos niños judíos describieron una extraña disociación, la sensación de que aquella lección no podía estar hablando de ellos, porque nada de lo que se decía encajaba con lo que sabían de sí mismos, de sus familias, de sus vidas. Otros recordaron una vergüenza lenta y corrosiva, la interiorización del desprecio que tardarían décadas en desenterrar y sacudirse. Y entonces llegó el 15 de septiembre de 1935, el Congreso del Partido en Nuremberg. Bajo enormes banderas con esvásticas, ante una multitud cuidadosamente coreografiada, Adolf Hitler anunció lo que pasarían a conocerse como las leyes de Nuremberg. 2 leyes, de lenguaje aparentemente sobrio, de consecuencias absolutas. La ley para la protección de la sangre y el honor alemanes prohibía el matrimonio y las relaciones sexuales
entre judíos y no judíos. La ley de ciudadanía del Reich despojaba a los judíos de la ciudadanía alemana. Dejaban de ser ciudadanos, pasaban a ser súbditos, Staatsangehörige, una palabra que rebajaba su estatus a algo inferior a la plena condición cívica, algo jurídicamente disminuido. Los derechos que la ciudadanía garantizaba, votar, ocupar cargos públicos, estar protegidos por todo el aparato del Estado, fueron eliminados con un simple trazo de pluma. Los decretos de aplicación que siguieron en los meses posteriores intentaron definir con precisión quién era judío. Resultó ser más complicado de lo que los ideólogos habían previsto. Alemania tenía siglos de matrimonios mixtos, conversiones y ascendencias diversas. ¿Cuántos abuelos judíos convertían a alguien en judío? La respuesta, 2 o más, en la mayoría de los casos, fue un criterio burocrático, no un hecho racial, disfrazado con el ropaje de la ciencia racial. Lo que lograron las leyes de Nuremberg, sin embargo, no fue principalmente científico, fue psicológico y social. Le dijeron a cada alemán, judío y no judío, exactamente dónde estaba la línea. Formalizaron lo que antes era informal. Convirtieron la exclusión de los judíos en algo que ya no dependía del entusiasmo partidista, sino de la ley del Estado. Un alemán no judío que mantuviera una amistad con un judío no estaba simplemente tomando una decisión impopular. Podía estar poniéndose en riesgo legal. La ley empezaba a vigilar incluso la intimidad. En los hogares judíos, las leyes cayeron con el peso de algo que ya no podía minimizarse. Se escribieron cartas a familiares en el extranjero. Las conversaciones sobre emigrar se intensificaron. Pero la trampa también se cerraba. A medida que los profesionales judíos eran apartados, que los negocios sufrían boicots y restricciones legales, los recursos económicos para marcharse disminuían. Salir requería dinero, y el dinero cada vez era más difícil de conservar. La comunidad judía siguió funcionando, organizándose, manteniendo, con una tenacidad extraordinaria, la vida cultural y educativa. La representación del Reich de los judíos en Alemania, creada en 1933, intentaba coordinar la ayuda social para quienes habían perdido su sustento. Se abrieron nuevas escuelas a medida que los niños judíos eran expulsados progresivamente de las escuelas alemanas. La prensa judía continuó publicándose. Teatros y asociaciones culturales ofrecían una frágil sensación de normalidad. Pero la normalidad exigía ahora un esfuerzo consciente. Había que trabajar para sentirse normal. Había que decidir deliberadamente no pensar en ciertas cosas. Cada mañana había que optar por seguir adelante con las tareas del día en lugar de quedarse paralizado por lo que estaba ocurriendo alrededor. Ese esfuerzo, el trabajo cognitivo y emocional de mantener la dignidad bajo un asalto constante, es casi imposible de medir. Pero fue la experiencia central de la vida judía en Alemania hacia 1935. El círculo se estrechaba. Quienes estaban dentro sentían la presión. Aún no podían ver los muros. En el verano de 1936, Berlín se convirtió en el centro de atención mundial. Llegaron los Juegos Olímpicos y con ellos algo que el régimen nazi necesitaba desesperadamente: la apariencia de normalidad, de civismo, de una nación moderna, segura de sí misma y tolerante que acogía a la comunidad internacional. El régimen entendía la importancia de la imagen. Durante la celebración de los Juegos, se retiraron discretamente de algunos espacios públicos los carteles más agresivamente antisemitas. Las vitrinas de Der Stürmer, aquellos paneles grotescos con propaganda antijudía que salpicaban las calles alemanas, desaparecieron del centro de Berlín. Los visitantes extranjeros paseaban por una ciudad que ofrecía una versión cuidadosamente seleccionada de sí misma, ordenada, hermosa, monumental, llena de funcionarios sonrientes, servicios eficientes y el espectáculo de la excelencia deportiva. Jesse Owens ganó 4 medallas de oro. El mundo observaba.
Por un momento, pareció que el régimen nazi podía ser contenido. Un nacionalismo teatral, desagradable pero no catastrófico, capaz de mostrar un rostro razonable ante la comunidad internacional. Detrás de la fachada, nada había cambiado. En cuanto se apagó la llama olímpica, los carteles volvieron a colocarse, los decretos continuaron, las exclusiones informales, las 1000 pequeñas negociaciones de la vida cotidiana en las que los judíos alemanes tenían que desenvolverse en un entorno cada vez más hostil. Siguieron sin interrupción. En 1936 y 1937, el asalto económico contra la vida judía se volvió sistemático e implacable. El proceso de Arisierung, arianización, se aceleró. Negocios propiedad de judíos eran transferidos, bajo intensa presión legal y social, a propietarios alemanes no judíos, normalmente por precios muy por debajo de su valor real. Un negocio construido durante décadas, una tienda, una fábrica, un bufete, una consulta médica, podía ser arrebatado por una fracción de lo que valía. El Estado proporcionaba los mecanismos legales. Las autoridades locales participaban. Y muchos alemanes corrientes, vecinos, competidores, oportunistas, se beneficiaban. El proceso no siempre era violento. A menudo era administrativo. Un empresario judío podía recibir notificaciones de las autoridades cuestionando el cumplimiento fiscal. Se podía amenazar con retirar una licencia. Un contrato de alquiler podía no renovarse de repente por decisión de un propietario que había recibido discretas indicaciones sobre la inconveniencia de tener inquilinos judíos. El lenguaje burocrático encubría lo que, en la práctica, era un robo organizado. En las cocinas, las conversaciones se volvieron más tensas. Los ahorros disminuían. Las profesiones que habían sostenido a las familias estaban cerradas o a punto de cerrarse. Adultos que habían dedicado su vida laboral a construir algo, una carrera, una consulta, un negocio, veían cómo se desmantelaba. No principalmente por la violencia de una turba, sino por papeleo, por funcionarios con maletines, formularios y sellos de goma. Los niños afrontaban otro tipo de complejidad diaria. En 1936, los alumnos judíos en escuelas alemanas se enfrentaban a una hostilidad creciente. Algunos profesores humillaban abiertamente a estudiantes judíos, utilizándolos como ejemplos en las clases de biología racial, pidiéndoles que se pusieran en pie mientras el resto examinaba sus rasgos. Compañeros de clase, absorbiendo lo que la cultura les transmitía sobre la supuesta inferioridad judía, traducían la ideología al lenguaje de la infancia. Burlas, exclusiones, intimidación física en los patios. No todos los niños no judíos participaban. Algunos mantuvieron amistades con compañeros judíos, a menudo pagando un precio personal. Pero la presión social era enorme, y los niños son especialmente sensibles a esa presión. Muchas familias judías tomaron la dolorosa decisión de sacar a sus hijos por completo de las escuelas alemanas. Las escuelas judías se ampliaron para acogerlos. Estos centros, organizados, decididos, a menudo excelentes, intentaban ofrecer no solo educación, sino también un espacio protegido, un lugar donde un niño pudiera sentarse en su pupitre sin temer la humillación, un lugar donde la identidad judía no fuera una marca de vergüenza, sino de pertenencia. Pero incluso, dentro de esa protección, el mundo exterior era imposible de aislar por completo. Los niños veían los carteles en los bancos del parque que decían «Prohibido el paso a judíos». Veían qué tiendas colocaban avisos en sus escaparates anunciando que no atendían a judíos. Escuchaban la radio, omnipresente en una Alemania donde el régimen había convertido el Volksempfänger, el receptor del pueblo, en pieza central de su maquinaria propagandística. Absorbían, por todos los canales de la vida diaria, el mensaje de que no eran deseados. Y observaban a sus padres.
Veían a padres que habían sido médicos, abogados o comerciantes enfrentarse a las humillaciones diarias de una sociedad que los estaba expulsando de manera sistemática. Veían a madres hacer cuentas, planificar, preocuparse. Veían a los adultos tomar decisiones sobre si quedarse o marcharse y debatirse, a la vista de todos, con opciones que no ofrecían ninguna salida buena. Las cifras de emigración iban en aumento. En 1937, aproximadamente 130.000 judíos habían abandonado Alemania, alrededor de una cuarta parte de la comunidad que existía antes de 1933. Pero unos 375.000 seguían allí. Algunos porque no podían permitirse irse, otros porque aún creían, a pesar de las pruebas cada vez más evidentes, que el régimen acabaría moderándose, y otros porque los países a los que podrían haber huido empezaban a cerrarles la puerta. El mundo estaba mirando, y el mundo, salvo contadas excepciones, no estaba dispuesto a abrir sus fronteras. Lo que estaba por venir aún no había llegado, pero la estructura de lo que vendría ya estaba levantada. A comienzos de 1938, cualquiera que prestara atención podía ver que la exclusión legal y social de los judíos alemanes avanzaba hacia algo, aunque casi nadie habría sabido decir exactamente hacia qué. El proceso de arianización se aceleró de forma drástica. Un decreto de abril de 1938 obligaba a todos los judíos a declarar sus bienes si superaban los 5.000 Reichsmarks, un paso previo directo a su confiscación. Los empresarios judíos sufrían presiones cada vez más intensas para vender. En algunas ciudades, las autoridades nazis locales organizaban auténticas campañas de extorsión económica, amenazando con violencia o acciones legales si los propietarios no cedían sus negocios al precio que el comprador decidiera imponer. Y entonces, en marzo, Alemania absorbió Austria. El Anschluss incorporó de la noche a la mañana a unos 200.000 judíos austríacos al Reich. Lo que en Alemania había tardado 5 años en construirse, se impuso en Austria en cuestión de semanas, con una violencia y una rapidez que sorprendieron incluso a quienes ya se habían acostumbrado al ritmo alemán de la persecución. En Viena se obligó a judíos a arrodillarse y fregar las aceras con cepillos de dientes mientras la multitud observaba y se burlaba. Se confiscaron negocios sin siquiera mantener la apariencia de un procedimiento administrativo. Lo que en Alemania había estado parcialmente disimulado bajo lenguaje burocrático, estalló en Austria con una crudeza que dejó al descubierto lo que siempre había estado ahí. Era un anticipo. La noche del 9 de noviembre y la madrugada del 10 de noviembre de 1938, la máscara cayó por completo. Lo que pasó a conocerse como la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht, se desencadenó tras el asesinato en París de un diplomático alemán a manos de un joven judío, Herschel Greenspan, empujado a la desesperación por el trato que había recibido su familia. El régimen nazi utilizó ese atentado como pretexto para hacer lo que, con toda probabilidad, llevaba tiempo preparando. En toda Alemania y Austria, miembros de las SA y ciudadanos corrientes, movilizados, dirigidos y en muchos casos simplemente desatados, atacaron sinagogas, comercios y viviendas judías. Más de 7.500 negocios judíos vieron sus escaparates destrozados. Aproximadamente 1.400 sinagogas fueron atacadas, muchas incendiadas. Las calles quedaron cubiertas de cristales rotos. Una imagen tan contundente que dio nombre a aquella noche. Hombres judíos fueron agredidos en sus casas y en plena calle. Mujeres fueron atacadas. Los niños lo vieron todo. Casi 100 judíos fueron asesinados directamente durante el pogromo. Pero la cifra más significativa para lo que vendría después fue otra. Alrededor de 30.000 hombres judíos fueron detenidos y enviados a campos de concentración, Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald,
en los días siguientes. No eran delincuentes. Eran padres, hijos, tenderos, médicos, veteranos retirados. No los arrestaron por lo que habían hecho, sino por lo que eran. Muchos fueron liberados semanas o meses después, pero solo si podían demostrar que su emigración era inminente. El mensaje era inequívoco: marchaos, o lo que ha ocurrido en el campo volverá a ocurrir, y no será temporal. La respuesta del régimen al pogromo fue, como era habitual, burocrática. La comunidad judía fue multada con 1.000 millones de Reichsmarks por los daños, es decir, castigada por haber sido atacada. Los propietarios judíos tuvieron que reparar sus propios escaparates a su costa. Las indemnizaciones de los seguros que deberían haberlos compensado fueron confiscadas por el Estado. Por decreto, los judíos quedaron excluidos de la vida económica alemana. Ya no podían poseer comercios minoristas, contratar trabajadores no judíos, ni operar de forma independiente en prácticamente ningún ámbito comercial. En las semanas posteriores a la Kristallnacht, las oficinas de emigración de las ciudades alemanas se vieron desbordadas. Las colas daban la vuelta a la manzana. Personas que durante años habían dudado, que habían encontrado razones para quedarse, que se habían repetido que no podía ir a peor, ahora estaban desesperadas por irse. Pero la maquinaria administrativa de la emigración era lenta, y los países de destino seguían mostrándose reticentes. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia mantenían sus restricciones migratorias. El St. Louis, un barco con más de 900 refugiados judíos que zarpó en mayo de 1939, sería rechazado por Cuba y por Estados Unidos, y obligado a regresar a Europa, donde muchos de sus pasajeros perecerían en el Holocausto. En los hogares judíos, en las semanas y meses posteriores a la Kristallnacht, el mundo doméstico había quedado vacío por dentro. Objetos que habían simbolizado la estabilidad de una vida: vajillas, cuberterías, muebles, fotografías, libros, se embalaban en cajas o se vendían por lo que se pudiera sacar. Se abandonaban pisos, se decían adiós, muchos de ellos definitivos, aunque quienes los pronunciaban aún no lo sabían. Niños que habían crecido convencidos de que eran alemanes, de que Alemania era su país, su cultura, su futuro, estaban recibiendo, por fin, la confirmación de que se habían equivocado. No por nada que hubieran hecho, no por ninguna cualidad individual, sino por lo que habían sido sus abuelos, por lo que el Estado había decidido que eran. La construcción cuidadosa, metódica y administrativa de los 5 años anteriores había cumplido su función. El aislamiento era total. La destrucción económica estaba prácticamente consumada. La violencia había sido ensayada abiertamente a escala nacional y no había encontrado una resistencia interna significativa. Y el mundo más allá de Alemania había observado sin intervenir. Lo que quedaba era una comunidad de aproximadamente 350.000 personas, reducida, empobrecida, aterrorizada, cada vez más desesperada, encerrada entre muros que no tenían puertas. La noche se estaba volviendo muy oscura, y lo peor aún no había llegado. Enero de 1939. En un discurso ante el Reichstag, Adolf Hitler formuló lo que llamó una profecía. Si los financieros mundiales, con lo que se refería a los judíos, conseguían arrastrar a las naciones a otra guerra mundial, el resultado sería la aniquilación de la raza judía en Europa. La palabra que utilizó fue Vernichtung, aniquilación. El discurso se retransmitió por la radio alemana. Apareció en los periódicos. Lo escucharon personas mientras desayunaban, comerciantes al levantar la persiana, niños mientras les ayudaban a ponerse el abrigo antes de ir al colegio. Formaba parte del paisaje cotidiano de enero de 1939 en Alemania. Una amenaza pronunciada en voz alta, en lenguaje oficial, desde el nivel más alto del poder del Estado. La mayoría de quienes la oyeron no la interpretaron literalmente. Y quizá eso fue lo más importante. Incluso las personas a las que iba dirigida,
Los judíos alemanes que la escucharon o la leyeron tendieron a entenderla como retórica, como el lenguaje extremo al que el fascismo recurría constantemente, como algo que quedaba más allá de lo que un Estado europeo moderno podía realmente llegar a hacer. Este fallo de imaginación no fue estupidez, fue el producto de siglos de experiencia que enseñaban a los seres humanos que el mundo civilizado tenía sus límites, que había cosas que los gobiernos no podían hacer, que la comunidad internacional, las iglesias, las tradiciones legales de la civilización occidental, algo, impediría la destrucción literal de todo un pueblo. Estaban equivocados, pero aún no podían saber cuán equivocados estaban. Para los judíos que todavía estaban en Alemania en 1939, la rutina diaria se había vuelto casi irreconocible comparada con 1933. El marco legal era absoluto. Los niños judíos ya no podían asistir a las escuelas alemanas. Para 1939, incluso las escuelas judías creadas años antes estaban luchando por sobrevivir. Sus maestros eran arrestados o habían emigrado, sus recursos estaban agotados y sus alumnos disminuían a medida que las familias se marchaban. La vida profesional judía había sido prácticamente eliminada. Los negocios habían desaparecido o estaban en proceso de ser transferidos. Los apartamentos en barrios deseables se desocupaban bajo presión y los judíos se concentraban en determinados edificios, determinadas calles. Una segregación preliminar, cuyas implicaciones completas aún no eran visibles. La comunidad judía que quedaba en Alemania envejecía y empobrecía. Los jóvenes y móviles se habían ido en gran parte. Lo que quedaba eran personas que no podían permitirse irse. Personas demasiado mayores o enfermas para emigrar. Personas que cuidaban de padres ancianos y no podían abandonarlos. Personas que habían intentado y fallado en conseguir los documentos necesarios para marcharse. Y entonces, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Comenzó la guerra de la que Hitler había hablado. Y con ella, la situación de los judíos en Alemania, ya catastrófica, sufrió otra transformación. Las regulaciones de guerra que cayeron sobre la comunidad judía en los meses siguientes fueron implacables. Toques de queda, restricciones de racionamiento. Los judíos recibían raciones de comida más pequeñas que los alemanes no judíos, por decreto oficial. Prohibido poseer radios, prohibido usar teléfonos públicos, prohibido entrar en ciertos espacios públicos, obligados a llevar la estrella amarilla. Todavía no en Alemania en 1939, eso llegaría en septiembre de 1941, pero los preparativos para ese momento ya estaban en marcha. El mundo más allá de Alemania estaba ahora en guerra. Las rutas de emigración que existían se cerraban una tras otra. Los países europeos que ofrecían refugio potencial estaban siendo ocupados. Estados Unidos aún no participaba en la guerra y mantenía sus restricciones. Palestina estaba bajo restricciones británicas cada vez más estrictas. El mundo en el que una familia judía podía hacer las maletas y encontrar un nuevo hogar se estaba reduciendo de manera catastrófica. En el otoño de 1939 se estaban haciendo nuevos preparativos administrativos en oficinas que la comunidad judía alemana desconocía por completo. Se elaboraban planes para qué hacer con los judíos de Polonia. Más de 3 millones, un número que superaba con creces a toda la población judía de Alemania, en el lenguaje frío y eficiente de la burocracia alemana. Guetos, puntos de concentración, gestión de población. Aún no era el lenguaje del exterminio, pero se estaba construyendo la infraestructura para el control masivo. En los hogares judíos alemanes, el invierno de 1939 fue una temporada de miedo profundo e incertidumbre intensa. La gente escuchaba, donde todavía podía escuchar, antes de que les quitaran las radios,
cualquier información que llegara. Escribían cartas a familiares en el extranjero, cartas cada vez más censuradas, cada vez más desesperadas en su subtexto incluso cuando en la superficie parecían neutras. Se sentaban a la mesa y calculaban una y otra vez las opciones cada vez más escasas. El mundo ordenado, integrado y culturalmente rico que existía en 1932 había desaparecido. Lo que lo reemplazó fue una vida llevada al margen estrecho que el Estado permitía, y esos márgenes se reducían mes a mes. Los formularios se habían convertido en muros, los muros se habían convertido en una jaula, y fuera de la jaula, la guerra estaba remodelando el mundo de maneras que pronto harían que el trato de Alemania hacia sus judíos pareciera solo el inicio de algo mucho más grande y mucho más oscuro. La puerta al mundo que conocían llevaba 6 años cerrándose. Ahora se cerraba por completo. Comenzamos con una sastrería en una calle de Berlín. Un hombre detrás del mostrador. Un día entero de clientes que se marchaban. La magnitud de lo que siguió, los guetos, los transportes, los campos, los 6 millones, puede resultar demasiado grande para que la mente humana lo asimile. Y quizá por eso los primeros años son tan importantes para entender, porque los primeros años están escalados a la experiencia humana. Son los años de formularios, aulas, bancos de parques y conversaciones en la mesa. Los años en los que la vida ordinaria se desmonta pieza a pieza. Entre 1933 y 1939, el Estado alemán no asesinó a sus ciudadanos judíos. Hizo algo diferente primero. Los deshizo. Les quitó sus profesiones, su ciudadanía, sus negocios, el futuro de sus hijos, la disposición de sus vecinos a mirarlos a los ojos. Les quitó su pertenencia. Les dijo a través de todos los instrumentos del poder estatal moderno, ley, educación, medios, burocracia, violencia, que no eran alemanes, que nunca habían sido alemanes, que nunca serían alemanes. Y luego observó para ver si alguien lo detenía. La comunidad internacional no lo detuvo. Los países vecinos no lo detuvieron. La mayoría de los alemanes no judíos no lo detuvo. Aunque dentro de esa mayoría hubo un espectro de respuestas, desde participación entusiasta hasta complicidad silenciosa, vergüenza privada y un puñado de actos de coraje que la historia ha conservado precisamente porque eran tan raros. Los judíos de Alemania respondieron con dignidad y organización notables, con escuelas, redes de asistencia, instituciones culturales y una negativa a ser destruidos psicológicamente por lo que estaba sucediendo. Pero la dignidad no protege contra el poder del Estado, y el coraje no es un escudo frente a un sistema legal diseñado para eliminarte. Lo que los años 1933 a 1939 nos enseñan, si estamos dispuestos a asumir su pleno peso, es que la catástrofe no se anuncia. Llega a través de la acumulación de pequeñas rendiciones, un formulario firmado, una ley aceptada, un vecino que ya no se saluda, un banco en el que ya no se sienta, un niño que ya no se incluye en el juego del patio. Se construye en el espacio, entre lo que la gente dice en público y lo que sabe en privado. Florece en la disposición de la gente común a mirar hacia otro lado frente a lo que les ocurre a otros comunes. Se construye, en otras palabras, con los mismos materiales que la propia civilización, con instituciones, con papeleo, con la rutina, con lo cotidiano. El sastre con la cruz de hierro en el pecho había dado a Alemania todo lo que tenía. Alemania lo había tomado de vuelta, pieza por pieza, con la calma eficiencia de una oficina administrativa bien dirigida. Su historia, y las historias de cientos de miles como él, no es solo una historia del pasado. Es una historia sobre lo que las sociedades humanas son capaces de hacer, cuando la maquinaria del Estado se vuelve contra su propia gente, y cuando suficientes personas deciden que esto es un problema de otro.
El cristal estaba roto. El silencio que siguió fue de todos. Y lo peor aún estaba por venir. Si esta historia te conmovió, te desafió o te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial de manera diferente, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad en crecimiento. Suscribirse no es solo un clic. Es una manera de apoyar historias más poderosas, voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que si crees que estas historias importan, pulsa ese botón de suscribirse y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Leemos todos y nos encanta conocer tus opiniones. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.